Leemos en la Biblia que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Su grandeza es inescrutable. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos, más altos que nuestros caminos. Dice en la Biblia que Él hace lo que le place y no tiene que responder ante mí ni ante ti. Dice en la Biblia, ¿quién eres tú, hombre, para replicar contra Dios? El Salmo 103, versículo 19, dice que el Señor ha preparado su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Y eso significa exactamente lo que dice. Su reino domina sobre todo. No hay absolutamente nada que Dios no domine. Si hubiera algo, cualquier cosa en el universo, que estuviera fuera del control de Dios, Él no sería Dios de esa cosa. Así que absolutamente todo, sin excepción alguna, ya sea que estemos pensando en el átomo más pequeño, o en la nación más grande, o en el evento más monumental, su reino gobierna sobre todo. Mateo 25, versículo 32, pinta una imagen de uno de los eventos proféticos más grandes que aún están por suceder. Declara que todas las naciones serán reunidas ante Él, y las separará una de otra, como el pastor divide sus ovejas de las cabras. Tendrá dominio sobre ese día monumental. Ahora, quiero que mires el final de Efesios 1, versículo 11. Declara, de acuerdo al propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios tiene el control completo de todas las cosas, en todas partes, en todo momento. Nada lo sorprende o lo toma desprevenido, sea lo que puedas pensar, lo que hayas escuchado, Dios lo controla. Él controla la naturaleza. La visión del mundo mira al universo como un reloj que Dios da cuerda y se aleja, y entonces el universo avanza por su cuenta. No es así según la Escritura. Verás, Dios usualmente actúa de la misma manera todo el tiempo. Por lo tanto, porque casi siempre actúa de la misma manera todo el tiempo, la gente puede decir que cuando algo cae, cae a cierta velocidad. Cuando la luz viaja, viaja a cierta velocidad, y piensan que están definiendo leyes. Aquí es donde obtenemos las leyes del universo, por ejemplo, las leyes de gravedad, las leyes de aerodinámica, y así sucesivamente. De hecho, todo lo que están haciendo es observar las acciones de Dios. A veces, por supuesto, Dios actúa de manera diferente, y entonces todos dicen que es un milagro. En realidad no es un milagro, es lo que llamamos un acto extraordinario de la providencia. Significa que Dios está actuando de manera diferente a como normalmente actúa. Y la gente diría, oh, las leyes de la naturaleza han sido rotas. No han sido rotas. Es solo Dios actuando de manera diferente. El Salmo 147, versículos 15 al 18, respalda lo que acabo de declarar sobre Dios y su poder sobre la naturaleza. Declara que Él envía su mandato a la tierra. Sus palabras corren velozmente. Él da nieve como lana. Este versículo nos muestra que Dios forma la nieve por palabra directa, por un mandato directo. Él esparce la escarcha como cenizas. Él arroja su granizo como migajas. ¿Quién puede resistir ante su frío? Él envía su palabra y los derrite. Hace soplar su viento y las aguas fluyen. Así que ahí está la escarcha, ahí está el granizo. Y en otros salmos vemos que hay relámpagos, hay hielo, el viento sopla, y Dios está al mando de todo ello. Todo sucede por su palabra. Eso hace que la naturaleza sea muy emocionante. Salimos al mundo y vemos que Dios está en acción. Dios también tiene poder para controlar criaturas y cada maravillosa bestia de este mundo. Dios es soberano sobre todas ellas. Cada animal en que puedas pensar, todos los animales del cielo mientras surcan los primeros cielos, Dios está en control de ellos. Los animales de la tierra y los animales del mar, Dios está en control de todos ellos. Un ejemplo perfecto de esto es Jonás. Está huyendo de Dios, así que Dios envía un gran viento. Esto muestra nuevamente el poder de Dios sobre la naturaleza. Los marineros proceden a lanzar a Jonás al mar, pero Dios ha preparado un pez. Dios tiene poder sobre las criaturas. Jesús mismo dijo en Mateo 10, versículo 29, «No se venden 2 gorriones por 1/4 de moneda, y ni uno de ellos cae al suelo sin la voluntad del Padre». Incluso el pájaro más pequeño, el ave más pequeña que ves volando, incluso si cae al suelo, es porque Dios está controlando ese evento,
que la gente diría que es sin importancia e insignificante, que no importa, pero no obstante, Dios todavía está en control. No solo Dios tiene el poder de controlar la naturaleza y de controlar todas las bestias del mundo, Dios tiene el poder de controlar los eventos de la vida. Un ejemplo perfecto de esto es la vida de José. Aquí hay algunos hermanos que están celosos de su hermano menor. Lo ponen en un pozo de agua vacío para morir, pero cambian de opinión y luego lo venden como esclavo en Egipto. Y todos conocen la historia de José. Va a la casa de Potifar y luego termina en prisión. Y luego conoce a diferentes personas allí en prisión. Y eventualmente se convierte en el segundo hombre más poderoso del mundo, segundo solo después del faraón. Y luego, por supuesto, él es quien acumuló grano durante 7 años de hambruna. Y cuando viene la hambruna, libera el grano. Y este es el mismo grano que salva las vidas de sus hermanos. Y luego, al final, cuando su padre está muerto, los hermanos temen de José, que José querrá venganza y venganza. Esto es lo que Génesis 50 versículo 20 dice. José habla a sus hermanos y les dice: en cuanto a ustedes, pensaron hacerme mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, con el fin de llevar a cabo, como es este día, para salvar a muchas personas con vida. Los hermanos eran malvados, eran malintencionados. Dios no sabe nada sobre maldad y nada sobre malicia. Y sin embargo, Dios es soberano y tan maravillosamente rey, que incluso tiene el control perfecto cuando los hombres malvados hacen lo peor. Quiero leer otras versiones de este versículo. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo pensó para bien. Dios tiene un plan para tu vida, incluso cuando amigos, enemigos e incluso miembros de la familia están conspirando contra ti. Dios convertirá lo que ellos pensaron para hacerte daño en tu bien. ¿Ves? La maldad de los hermanos al vender a José en Egipto fue en realidad el medio por el cual Dios los salvó de una muerte segura ellos mismos. Nosotros, como humanos, solo podemos ver lo que está frente a nosotros, pero Dios puede ver lo que sucederá dentro de 5 años, 10 años, 20 años desde ahora. Subestimamos enormemente cuán calculador y metódico es Dios. Dios está en control. El plan de Dios todavía se está cumpliendo. Nada lo está retrasando o incluso demorando. Dios está perfectamente en control. Todo está en las manos de Dios. Cada circunstancia está en las manos de Dios. Ahora, la Biblia toma esta inmensa verdad y la envuelve como un gran regalo y nos la presenta a nosotros, los cristianos. Por lo tanto, el apóstol Pablo se pone de pie ante cada cristiano que ha existido y que existe ahora y dice: y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, a aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Porque Dios ama a los creyentes, ama a los cristianos, ama a las personas que ponen su fe en el Señor Jesucristo, los ama, y porque está en control completo de cada detalle, hace que cada detalle trabaje juntos de acuerdo con su maravilloso plan. ¿Crees que todas las cosas trabajan juntas para tu bien? Cuando las cosas van mal y hay lágrimas en tus ojos, cuando eso te sucedió, lo que pensaste que solo le sucedía a otros, ¿crees que todas las cosas trabajan juntas para tu bien? Cuando tu corazón está sangrando por decepción y no sabes cómo alguien puede ayudarte, aconsejarte o incluso entenderte, ¿crees que está trabajando juntas para tu bien? Como cristianos, podemos saber que cuando nuestra fe está siendo probada severamente, podemos saber que todas las cosas trabajan juntas para el bien para nosotros. Dios es fiel. Dios es fiel. Bueno, algunos podrían decir: ¿no puede Satanás arrojar una llave inglesa en las obras de Dios? Dios incluso tiene control sobre Satanás. Si alguna vez leíste el libro de Job, encontrarás que Satanás ni siquiera puede moverse sin primero obtener permiso de Dios. A menudo estamos motivados, emocionados y felices, mientras las cosas avanzan sin problemas y estamos logrando un gran progreso. En medio de todo, una tormenta de pecados. Las tormentas y pruebas que no anticipamos porque, si vamos a ser honestos, no sabemos qué depara el futuro y con qué tendremos que lidiar. Enfermedad repentina, una ruptura con una pareja, la pérdida de un trabajo o un contrato. Es más fácil sentirse desanimado y sin esperanza,
Pero déjame recordarte, Dios no es un hombre para que mienta. Números 23, versículo 19. Dios no hace promesas que no cumplirá. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pensamos naturalmente, pero Dios es sobrenatural. Dios tiene respuestas a nuestros problemas que nunca podríamos imaginar. Dios nunca nos habría permitido encontrarnos con esas tormentas si fueran a impedirnos alcanzar nuestro destino y propósito. Podemos cuestionar a Dios y preguntar por qué ha permitido que las tormentas en nuestras vidas sean tan severas hasta el punto de perder la fe y la esperanza. Pero quiero que recuerdes que todo es parte del proceso. La buena noticia es que Dios está en control de los vientos, las olas y la tormenta. Él está en control de lo que está tratando de impedirte alcanzar tus sueños, propósito y destino. Dios solo tiene que cambiar los vientos y en lugar de retenerte, te impulsarán hacia adelante. Las tormentas estaban destinadas a tu daño, pero Dios las convertirá en tu ventaja. Dios todavía está diciendo que llegarás allí. Dios todavía está en el trono. Dios está luchando tus batallas detrás de escena. Está reuniendo a las personas adecuadas. Lo que Dios te ha prometido todavía se cumplirá. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Confiarás en Dios cuando no veas señales de mejora? ¿Permanecerás en la fe cuando escuches esas pequeñas voces en tu cabeza diciéndote que nunca funcionará? Quiero que recuerdes esto. No puedes ser movido por lo que ves. Tienes que ser movido por lo que sabes, y lo que sabes es la palabra de Dios. No dejes que la tormenta te haga perder la fe en lo que Dios ha prometido. Yo soy el Alfa y la Omega. Esa es la primera letra y la última letra del alfabeto griego. El principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir. El Dios Todopoderoso. Dios es el Dios Todopoderoso. Nuestras mentes no pueden entender este término, Dios Todopoderoso. Cuando miramos la creación, obtenemos una pequeña idea de lo que significa ser el Dios Todopoderoso. Nuestras mentes humanas no pueden comprender la magnitud de Dios, y honestamente, si pudiéramos comprender y entender a Dios con nuestras mentes, Él no sería Dios. No puedes encajar a un Dios infinito en una mente limitada. Isaías 66, versículo 1, dice que el cielo es su trono y la tierra es el escabel de sus pies. Ni siquiera el cielo puede contener a Dios. ¿Qué te hace pensar que nuestras mentes pueden contenerlo? Ningún humano puede decir cómo es Él, pero la Escritura nos ha dicho correctamente que Dios es espíritu, contemplando su gloria y poder sobre los cielos y la tierra. Él se sienta en su trono en el cielo donde los santos, los 24 ancianos y los ángeles se inclinan ante Él en asombro y adoración. Dios, en su plenitud y poder, creó todo el mundo. Ha existido desde antes de la creación del mundo. Génesis capítulo 1 versículo 2 dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Este pasaje nos ha dado una clara indicación de que Dios estaba antes de que el mundo comenzara. Por lo tanto, Él es el Todopoderoso que ningún hombre puede cuestionar. En nuestro contexto, examinaremos 5 grandes lecciones sobre Dios. Dios es espíritu. Juan capítulo 4. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El nivel de tus operaciones en el reino espiritual depende únicamente de tu nivel de intimidad con Dios. No tenemos derecho a venir a su presencia sin que nuestro espíritu esté alineado con el Espíritu de Dios. Dios no es solo nuestro Creador, sino que es espíritu, y quien quiera operar en una dimensión divina debe ser espiritual, adorándolo en espíritu y en verdad. Y así, aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. La relación entre el hombre y Dios es espiritual, por lo que el espíritu del hombre debe ser uno regenerado. El término adoración simplemente significa rendición absoluta como resultado de un encuentro. La adoración no es la canción solemne que cantamos, va más allá de eso. Hay diferentes maneras de adorar a Dios. Podemos mostrar algunos actos de adoración dando ofrendas, bailando, aplaudiendo, sembrando y similares, pero la mejor manera de adorar a Dios es entregando nuestras vidas a Él.
No puedes venir ante Él como una persona carnal y esperar resultados espirituales. Solo aquellos que caminan en el Espíritu se espera que operen en lo espiritual con poder y vigor. Dios es amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra amor significa dar, sacrificar y servicios a la humanidad. Porque Dios amó tanto al mundo, que envió a su único Hijo para reconciliarnos de vuelta a Cristo. Por lo tanto, el hombre se ha desviado desde el principio. Tu mente no es lo suficientemente grande como para comprender completamente su amor por ti. Él sabe todo sobre ti. Sabe cuándo te sientas y cuándo te levantas. Conoce cada uno de tus pensamientos, incluso antes de que lo pienses. Nunca lo sorprenderás. Sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Conoce todos tus deseos. Sabe lo que está en tu corazón. Envió a su único Hijo por ti. Lo envió a la tierra sabiendo que se sacrificaría y moriría por ti. Hizo todo eso solo para salvarte. Hizo todo eso solo para que pudieras tener la oportunidad de la vida eterna con Él. Cuando el mundo se estaba ahogando y necesitaba desesperadamente un Salvador, si nuestra mayor necesidad hubiera sido información, habría enviado a un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido tecnología, habría enviado a un científico. Y si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, nos habría enviado a un economista. Pero como nuestra mayor necesidad era el perdón, envió a un Salvador. Él te ama, pero ¿lo amas tú? Cuando estabas perdido, te encontró. Cuando estabas roto, te reparó. Cuando llorabas, te consoló. No tienes idea de lo que significas para Dios. Solo quiere lo mejor para ti. Eres precioso para Él. Nunca querría hacerte daño, pero aún así lo lastimas. Sabes que odia el pecado, y aún así actúas de esta manera. Dios nos ha dado sus leyes con el mejor interés en el corazón, y todo lo que recibe de nosotros es desobediencia, y luego, cuando algo sale mal, lo culpamos. Si solo lo escucharas, si solo escucharas su palabra, si solo obedecieras sus mandamientos, hay tanto dolor que podrías haber evitado, tantas lágrimas que no necesitaban ser derramadas. Si solo lo escucharas, Dios nunca te guiaría mal. Dios no es quien está tratando de atraparte. ¿Cómo podría serlo cuando envió a su único Hijo para salvarte? Dios ilumina nuestra vida, pero todo lo que hacemos es correr hacia la oscuridad. Eliges amar a un humano más que a Él, y cuando te lastiman, Él es quien te arregla. Cuando te mienten, Él es quien posee la verdad. Y cuando te dejan, Él es quien siempre estará ahí para ti. Dios es indescriptible. Ningún mortal puede describir verdaderamente cómo es Dios. Sin embargo, la belleza y grandeza de un hombre no pueden compararse con la de Dios, porque no podemos decir cuán grande o alto es Él. Primer Rey 8:27. Pero Dios habitará verdaderamente en la tierra. He aquí, ni el cielo ni el cielo de los cielos pueden contenerme, cuanto menos esta casa que he construido. ¡Qué Dios! Debido a su asombro, estamos en deuda con Él al mostrarle y darle lo que verdaderamente merece. Sin embargo, merece nuestra adoración y alabanza. En la Escritura se nos ha amonestado por no mostrar nuestra profunda gratitud por su creación, el alcance de su operación y los niveles de su supremacía. La Biblia habla de sus manos para que podamos entender que es muy poderoso. La Biblia a veces habla de su boca, pero es para que entendamos que Dios habla. La Biblia a veces se refiere a los ojos del Señor, pero es para que podamos entender que nada sucede fuera de su alcance y visión. Dios ve todo, y en todas partes, en todo momento. Ningún hombre ha visto a Dios. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Nuestros cuerpos no pueden manejar su gloria y poder. El gran Creador, el gran Dios. Dios está en todas partes. Jeremías 23, versículo 24. ¿No lleno yo el cielo y la tierra?, dice el Señor. Dios está en todas partes, en todo momento. No podemos comprender a un Dios como este. Dios es santo. En sus palabras, la santidad se menciona varias veces, ya que se convierte en el único criterio para verlo tal como es. Quien quiera que venga al Padre, debe acercarse a Él con un corazón puro y sincero, sin ninguna mancha. Los ojos de Dios
no pueden contemplar iniquidades. Una de las razones por las cuales las oraciones no son respondidas es por causa de los pecados. En esta dispensación, Dios exige nuestros corazones limpios si debemos venir a su presencia. La santidad es la manera segura de ver el cielo. No le agrada a Dios ver a sus hijos atrapados por las tácticas malvadas del diablo. Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dios es poderoso y majestuoso. La supremacía de Dios y la majestad de Dios no pueden ser descritas. Por lo tanto, Él sostiene todo poder en sus manos. No importa cuán poderoso pueda ser cualquier hombre o espíritu, pero sigue siendo limitado en comparación con Dios. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre. Dios nunca es débil. Su poder nunca falla o flaquea. No necesita tiempo para reunir sus recursos. No responde ante ningún hombre ni espíritu. Es supremo. Hace maravillas y hace que su nombre sea alabado entre todas las naciones. A través de su nombre, los demonios se inclinan y le llaman el Dios Todopoderoso. Nadie se le puede comparar. Con su poder, sostiene todo el mundo en sus manos. Esto muestra cuán poderoso es Dios. La soberanía y supremacía de Dios nos han dado una clara indicación de que nadie puede ser visto como Él. Su creación habla por Él, y por lo tanto, que ningún hombre tome gloria alguna. Toda gloria debe ser atribuida a Dios por quien es. Merece ser adorado. Pero hay algo maravilloso acerca de Dios. Su espíritu personal puede ser conocido. Puedes convertirte en su amigo. Ha tenido amigos en el pasado. Vemos en la Biblia que la gente se convierte en amigos de Dios y Él se convierte en el de ellos. Abre tu corazón a Él y Él se convertirá en tu amigo. Obedece sus leyes y Él será tu amigo. Confía en Él con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, y Él se convertirá en tu amigo. La presencia de Dios. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el jardín al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Desde el principio de los tiempos, Dios siempre ha tenido placer en revelarse a sí mismo al hombre. Vemos esto en el jardín del Edén, ya que visitaba a Adán y Eva al aire del día para tener comunión con ellos. Esto continuó hasta que pecaron y Dios los expulsó de su presencia. Ya sabes, Dios es santo y el pecado no puede estar ante Él. El pecado separó a la humanidad de Dios. Dios se volvió inaccesible para el hombre debido al pecado. Sin embargo, el pecado del hombre no detuvo a Dios de alcanzar a los hombres. Dios siguió revelándose a través de diversos medios hasta que vino Jesucristo. Cada vez que Dios se revelaba y su presencia se manifestaba, siempre parecía completamente y absolutamente aterrador. Cuando Dios apareció a Abraham, apareció como un horno humeante, una especie de horno humeante que se movía por el aire. Génesis 15, versículos 17 y 18. Y sucedió que, cuando se puso el sol y se hizo oscuro, he aquí que apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre aquellas piezas. Había un calor increíble y una llamarada inimaginable. Cuando Abraham conoció a Dios, vio un horno humeante viajando a través de las piezas de los animales muertos. La presencia de Dios en ese momento era absolutamente aterradora y no algo tan fácil de contemplar. Cuando Moisés tuvo su primer encuentro con Dios, tuvo miedo porque Dios apareció ante él como una zarza ardiente. Ningún ser humano normal podría estar sin aterrarse ante la vista de un fuego ardiente y una voz rugiente. Solo imagina escuchar la voz de Dios audiblemente y ver una zarza en llamas, pero la zarza no se consumía. Éxodo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. La presencia de Dios era aterradora. Cuando Moisés solicitó ver la gloria de Dios, Dios no le mostró su cuerpo completo. Parafrasearé la conversación entre Dios y Moisés en Éxodo 33, versículos 18 al 28. Moisés dijo, «Por favor, muéstrame tu gloria». Pero Dios dijo,
no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Y el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y te pondrás sobre la roca, y mientras pasa mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Ninguna persona puede ver a Dios y vivir. Este es uno de los aspectos maravillosos sobre Dios. El nivel de poder y gloria que emana no puede ser soportado por ningún hombre. Ningún humano puede mirarlo y vivir. ¡Qué asombroso Dios tenemos! ¿Sabes qué me dice Éxodo 33, versículo 20? Me dice que lo que Dios dijo en Isaías 55, versículos 8 y 9 era correcto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está mucho más allá de lo que podemos imaginar o soñar. Nuestra mente humana carece de la capacidad para comprender plenamente su grandeza. La Biblia nos dice que cuando Moisés regresó del monte Sinaí, después de haber visto las partes traseras de Dios, su rostro irradiaba tanto que la gente no podía mirarlo directamente durante días. Su rostro era tan brillante que tuvo que ponerse un velo sobre su rostro. La gente no vio a Dios mismo, solo vieron la radiación de su gloria en Moisés, y aún así no pudieron soportarlo. ¿No te dice esto cuán poderoso es Dios? Abraham y Moisés no fueron los únicos que tuvieron una experiencia de cuán aterrador es la presencia de Dios. Job también lo hizo. Cuando Dios se apareció a Job, vino en forma de un torbellino. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, Job 38, versículo 1. Si alguna vez has estado en un tornado, sabes cuán verdaderamente aterrador debe haber sido eso para Job. Imagina estar presentado con la fuerza completa de la naturaleza frente a ti. La fragilidad de nuestra estructura humana y mente temblaría ante la presencia manifestada de Dios. No es algo que podamos soportar. Esto fue lo que sucedió cuando la presencia manifestada de Dios llenó el templo en 2 Crónicas 5 versículos 13 y 14. Los sacerdotes no podían mantenerse en pie, ni siquiera podían ministrar a Dios. La Biblia se refiere a Dios como el Dios Todopoderoso. Podemos ver por qué se le llama Dios Todopoderoso. Hay una belleza y poder en Dios que nuestro cuerpo humano no puede manejar. Con nuestros cuerpos actuales no podemos ver a Dios y seguir vivos. Por eso, Dios promete que nuestros cuerpos serán transformados en gloriosos antes de que podamos contemplarlo. Nuestros cuerpos terrenales no pueden entrar al cielo para estar con Dios porque están corrompidos por el pecado. Por lo tanto, Dios ha diseñado un nuevo cuerpo para cada creyente en Jesucristo. Este nuevo cuerpo es incorruptible e inmortal. Esto es por qué tendremos cuerpos glorificados en el rapto, para que podamos mirar a Dios, porque Dios le dijo a Moisés que nadie puede verlo y vivir. Para que nosotros veamos a Dios y vivamos, nuestros cuerpos tienen que ser glorificados. Filipenses 3:21, el cual transformará nuestro cuerpo vil, para que sea semejante a su cuerpo glorioso, conforme al poder con el que puede sujetar todas las cosas a sí mismo. En el rapto, este cuerpo pecaminoso será engullido por el cuerpo glorioso de Dios, y seremos capaces de estar ante Él sin ningún terror. Nuestro cuerpo natural no puede contemplar a Dios porque es perecedero y no puede estar ante el Padre. Por eso, se nos darán cuerpos glorificados, que serán imperecederos, puros y a semejanza de Jesús mismo. Nuestros cuerpos glorificados nos permitirán estar en la presencia de Dios. ¿Alguna vez has pensado cómo sería la vida si tu cuerpo nunca se deteriorara? Sin olvidos o confusión, sin limitaciones para aprender, sin disminución en la resistencia o la resistencia. Eso sucederá un día. Verás, Gabriel no estará en el cielo tomando tu presión arterial. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque en esto gemimos, deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
Porque los que estamos en este tabernáculo gemimos, estando cargados, no porque queramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para el creyente, esta nueva casa es su cuerpo glorificado. Es el edificio de Dios, no hecho de manos, que es eterno en los cielos. 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte es devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Qué maravilloso es cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que me escribas un libro. Es asombroso que la Biblia haya resistido la prueba del tiempo. Hombres se han levantado contra ella, y cada uno de esos hombres ha caído, y aún así la Biblia hasta el día de hoy sigue en pie. Este libro todavía está en los hogares de millones y millones de personas en todo el mundo. Este libro ha cambiado naciones, ha cambiado países. Cada país, cada nación que se ha levantado contra este libro ha fracasado. Este libro es el punto de referencia para nuestra alma, es el ancla de nuestra vida. Este libro, la Biblia, es la biblioteca de Dios para el peregrino cansado. Para aquel que se sienta en la oscuridad, la Biblia es una luz gloriosa. Para aquellos que se inclinan bajo pesadas cargas, la Biblia es un dulce descanso. Para aquel que ha perdido su camino, la Biblia es una guía segura. Para el desanimado, susurra mensajes alegres de esperanza. Para aquellos que están angustiados por las tormentas de la vida, la Biblia es un ancla. Para aquellos que sufren de soledad, la Biblia revela a un Dios que se acerca más que un hermano. Y si has llegado a conocer al Dios de esta Biblia, encontrarás difícil encontrar las palabras para expresar adoración y admiración hacia Él. Pero hoy quiero enfocarme en un versículo. Cuando el profeta Isaías miró al mundo espiritual, Isaías 6, capítulo 1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo también al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El profeta Isaías hablaba de lo que vio. Hay diferentes versículos de la Biblia que hablan sobre la aparición de Dios en su trono. He leído varios de ellos, y no he visto ninguno que diga que la gloria de Dios no es grande, o simplemente describe la gloria de Dios como cualquier cosa. La manera en que Dios siempre aparece, siempre se compara con algo grande. Juan vio este mismo trono en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 4, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. También, en el Antiguo Testamento, Dios se apareció ante los hijos de Israel en su gloria. Éxodo 24, versículo 17. Y el aspecto de la gloria del Señor era como fuego consumidor en la cima del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Cuando Dios se apareció a los hijos de Israel, su voz era como la de una trompeta, y podían ver truenos. Esto los hizo temer, y no pudieron enfrentarse a Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19. Todo el pueblo percibía los truenos y el relámpago, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y viéndolo, temblaron y se mantuvieron a distancia. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Isaías pudo ver a Dios en su trono, y a los ángeles que rodeaban su trono. Vio todo acerca de Dios. Después de leer cuidadosamente Isaías 6, versículo 1, me di cuenta de que lo primero que llamó la atención de Isaías fue la persona que estaba sentada en el trono. Después de hablar de la persona que vio en el trono, procedió a explicar las otras cosas que vio. Isaías 6, versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Claramente hay otras cosas alrededor del trono.
La Biblia no dice que todo se le mostró a Isaías uno después del otro. No fue una muestra secuencial. Esto significa que todo le llegó a la vez, en un solo momento. Lo que captó su ojo fue el trono, y quien estaba sentado en el trono. Esto significa que este trono es muy especial, no es algo que puedas simplemente ignorar. Todo lo demás era secundario, excepto la persona que estaba sentada en el trono. Por lo que sabemos, el profeta Isaías podría haber pasado mucho tiempo admirando ese trono y a quien estaba sentado en ese trono. No podemos decir que un trono es un asiento ocupado por una persona exaltada. Esto significa que la persona que se sienta en el trono tiene el poder de hacer que cualquier cosa suceda en su reino. Si alguien debe estar en presencia de la persona sentada en el trono, debe estar con el máximo respeto y acercarse con respeto. Cualquier cosa que diga cualquiera que se siente en el trono es final, y ningún poder dentro de ese reino puede ir en contra de ello. No todos pueden sentarse en el trono. Solo la persona que tiene la autoridad en un lugar o un reino puede sentarse en ese trono. Solo un gobernante puede sentarse en ese trono. El trono que Isaías vio es el trono de todo el universo. Todo en este universo, en este mundo, gira alrededor del trono de Dios. Por eso sus ojos fueron atraídos primero, no a los ángeles, no a todo lo demás, sino a quien estaba sentado en el trono. En segundo lugar, Isaías lo vio alto y exaltado. Si vamos a hablar de la grandeza de Dios, es algo que podemos estudiar durante 10.000 años y aún no llegaríamos al final. Cuando decimos que Dios es grande, no es solo una frase pequeña o una frase ordinaria, es una frase grande. No hay nada con lo que podamos comparar la grandeza de Dios. Él está altamente exaltado, gobierna en los asuntos de los hombres, sabe todo. Hablamos de cómo el trono de Dios es grande. Lo que hace grande al trono de Dios es quien se sienta en el trono, y eso es Dios Todopoderoso. Y vemos el nombre de Dios Todopoderoso en la Biblia. ¿Y sabes qué me dice eso? Me dice que no hay nadie más alto que Él. Me dice que no hay nadie más grande que Él. Me dice que Él es todopoderoso, omnisciente. Primera Crónicas 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Jehová, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. La grandeza de Dios supera al universo. Si los hombres no pueden comprender todo el misterio del universo, ¿qué les hace pensar que pueden entender al Dios que lo hizo? El que puso todo en movimiento desde el comienzo de los tiempos. Todo lo que se mueve es por Él. Los relámpagos destellan por su mandato. La lluvia viene y va por su decreto. Él está completamente en control en todo momento. El CEO del universo. Él es grande y está al mando. El Rey de todos los reyes. El Señor de todos los señores. El gobernante y creador. Verdaderamente Dios es grande. Pero Dios no es solo grande por lo que hace en este universo y por quién es. Dios es grande por lo que hace en tu vida. En tu vida, somos hijos de Dios, y disfrutamos de la grandeza de Dios a diario. Él muestra su grandeza en nuestras vidas todos los días, incluso si a veces no lo vemos. Dormimos y despertamos cada día, y eso es por la grandeza de Dios. Poder salir de casa y regresar con vida en este mundo peligroso es evidencia de la grandeza de Dios. Dios te está sosteniendo en un año como este. Eso es la grandeza de Dios en tu vida. Los desafíos que has enfrentado y los desafíos que has superado son evidencia de la grandeza de Dios en tu vida. Las batallas que has enfrentado y las victorias que has ganado son evidencia de la grandeza de Dios en tu vida. Hay batallas que has enfrentado que no tenías derecho a superar. Por todos los derechos, deberías haber estado muerto, pero la grandeza de Dios te ayudó a obtener la victoria. La grandeza de Dios es la razón por la que ese accidente no te mató. La grandeza de Dios es la razón por la que todavía estás de pie hoy. La grandeza de Dios es la razón por la que eres más que un conquistador. Amigos te han dejado, la familia te ha dejado, pero aún estás de pie. Creo que todos nosotros hoy podemos estar de acuerdo en que solo Dios es grande. Y sabes, lo maravilloso es que incluso los ángeles están de acuerdo con nosotros. Incluso los ángeles se inclinan en adoración
ante la grandeza de Dios. Solo Dios es grande, pero la verdad es que todos se inclinarán ahora o en el futuro. Romanos 14, versículo 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Los ángeles están en el cielo ahora inclinándose ante Dios debido a su grandeza. Están constantemente inclinándose y alabándolo. Él es un Dios tan grande. E.B. Hill dijo una vez que los ángeles pasan su día inclinándose ante Dios y diciendo: Santo. Hacen esto porque una vez que levantan la cabeza y lo miran, Él ha hecho otra gran cosa. Por lo tanto, se inclinan y dicen: Santo. Nuestro Dios es grande. Los ángeles en el cielo saben cuán grande es Dios. ¿Pero tú lo sabes? Deberíamos aprender de los ángeles y reconocer la grandeza de nuestro Dios, porque solo Dios es grande. La grandeza de Dios no solo se manifiesta en los actos magníficos de creación y control sobre el universo, sino también en los detalles más íntimos y personales de nuestras vidas. Él está presente en nuestros momentos de alegría y en nuestras profundidades de desesperación, guiándonos con una mano que, aunque no siempre podamos percibir, nunca nos abandona. En el trato diario con nuestras luchas y triunfos, podemos a veces perder de vista la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Sin embargo, Él obra en todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, como nos recuerda Romanos 8, versículo 28. Esta promesa no significa que todo lo que experimentemos será bueno, sino que Dios puede usar todas las cosas, buenas y malas, para cumplir sus propósitos divinos en nuestras vidas. La fe en esta promesa nos invita a confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Nos anima a creer que Él está en control, incluso en medio del caos, y que su amor por nosotros es inquebrantable. La grandeza de Dios se refleja en su capacidad para transformar situaciones adversas en bendiciones, para convertir el dolor en propósito y para dar belleza por cenizas. La invitación a conocer a este Dios grande y amoroso está abierta a todos. A través de Jesucristo, nos ofrece una relación personal y una vida transformada. Al aceptar esta invitación, comenzamos un viaje de fe que nos lleva a experimentar la profundidad de su amor y la realidad de su soberanía sobre cada aspecto de nuestras vidas. Este viaje no siempre es fácil. Habrá momentos de duda y temporadas de prueba. Sin embargo, la promesa de Dios de estar con nosotros siempre, de nunca dejarnos ni abandonarnos, nos da la fuerza para enfrentar cada desafío. En cada paso del camino, podemos ver la mano de Dios obrando, moldeando nuestras vidas para reflejar su gloria y propósito. La grandeza de Dios, por lo tanto, no se mide solo por las vastas galaxias que ha creado o por los milagros que hemos visto en la Biblia. Se mide en su amor constante y fiel hacia nosotros, en su gracia que nos sostiene y en su promesa de nunca dejarnos solos. En esta realidad, encontramos nuestra mayor esperanza y consuelo, sabiendo que el Dios del universo está personalmente interesado en cada uno de nosotros. Así, mientras caminamos por la vida, enfrentando sus altibajos, podemos aferrarnos a la verdad de la grandeza de Dios. Podemos descansar en la seguridad de su amor y poder, sabiendo que no hay nada fuera de su control. En cada momento, Dios está con nosotros, obrando para nuestro bien, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza. Y en este conocimiento, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo puede venir de conocer al Dios verdaderamente grande.